2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy la maestra Verónica Condori Ugarte y hoy, para el año de escolaridad quinto de secundaria, veremos la estructura de la membrana celular y sus funciones. Soy la maestra Verónica Condori Ugarte. Bienvenidos. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, preparados para estudiar la membrana celular. En la célula se tiene la estructura llamada membrana celular, que es una capa flexible, rígida y que permite el intercambio de sustancias. La tenemos presente tanto en la célula animal, como en este caso acá tenemos la célula humana como ejemplo, y también está presente en la célula vegetal. Pero, ¿cuáles son las funciones específicas de la membrana celular? La membrana celular se encarga de separar la estructura interna de la célula con la estructura interna, con el medio que le rodea. En todo caso, los organelos se hallan protegidos de alguna forma por esta membrana. También la membrana celular es una capa semipermeable, lo que significa que va a permitir el ingreso de ciertas sustancias y rechazar a otras sustancias. Por ejemplo, si es que la célula necesita de ciertas sustancias para su proceso de digestión, entonces esas sustancias van a ingresar a la célula y en todo caso la membrana celular reconoce la sustancia y le permite el ingreso a su interior. Pero si es que existe una sustancia nociva que la célula no requiere, entonces esa sustancia es rechazada por la membrana celular. Por ello, la membrana celular es selectiva. Permite el paso de ciertas sustancias, pero rechaza a otras sustancias. Muy bien, pero ¿cuál es la estructura entonces de la membrana celular? La membrana celular está constituida principalmente por un 60% de proteínas, por un 35% de lípidos y por un 5% de glúcidos. Estos componentes nosotros los podemos observar en la estructura de la membrana celular. Acá, en esta maqueta que se ha realizado con materiales reciclados, vamos a identificar estas sustancias que están presentes en la membrana celular. Bien, la membrana celular es una estructura formada por una doble capa lipídica. Esa capa lipídica está formada principalmente por lo que van a ser los fosfolípidos. Estos fosfolípidos se disponen de tal forma que en la parte superior está la estructura polar hidrofílica y en la parte inferior se encuentra la estructura apolar o no polar hidrofóbica. Entonces, para que se constituya la membrana celular, se van a unir estos fosfolípidos formando una doble capa, uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. Es así como se constituye esta membrana celular. Por eso se llama bicapa lipídica, por esta formación. Y eso podemos identificar acá. En la parte superior acá podemos identificar la primera capa fosfolipídica y en la parte inferior está la segunda capa. Acá estas estructuras representan también a algunos lípidos presentes. En este caso es el colesterol. En la parte superior podemos identificar la presencia de algunas proteínas y estas proteínas unidas también a lo que son los lípidos, constituyendo lo que van a ser las lipoproteínas y las glucoproteínas cuando los glúcidos se van a unir a las proteínas. Ahora, ¿cómo es la función de esta membrana celular? Porque a través de ella es que se va a realizar el transporte celular. El transporte celular
está clasificado en dos tipos principalmente. ¿Cuáles son? El transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se caracteriza porque no requiere de energía, es decir, que no requiere del ATP, que es la energía química que tiene la célula, el adenosíntrifosfato. En cambio, el transporte activo requiere de bastante energía para el paso de sustancias. Entonces ahí es donde se va a utilizar el ATP. El transporte pasivo se clasifica en dos tipos. ¿Cuáles son? La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuándo se va a dar la difusión simple? Cuando en la parte superior externa, en todo caso de la célula, van a existir algunas moléculas, sobre todo gaseosas, que necesita la célula, que requiere la célula. Entonces, hablamos de que debe existir una concentración alta en la parte exterior de la célula, como acá podemos representar, moléculas de oxígeno. Y la célula requiere estas moléculas de oxígeno. Entonces, para un transporte pasivo, debe de pasar de un ambiente de mucha concentración a un espacio de menor concentración. Como la célula requiere de oxígeno, entonces al interior de la célula hay una baja concentración de oxígeno. Entonces, el transporte se hace a favor del gradiente. ¿Qué significa eso? De donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, en este caso de oxígeno. Estas moléculas gaseosas fácilmente pueden atravesar esta membrana celular, ingresar y llegar hasta el interior de la célula, cumpliendo los requerimientos de esta célula. No solamente el oxígeno, sino también otras moléculas gaseosas como el dióxido de carbono. Pero en este caso, el dióxido de carbono se va a encontrar en mayor concentración al interior de la célula, producto de la respiración celular. Entonces, el dióxido de carbono, como hay una alta concentración al interior de la célula, sale al exterior de la célula. Entonces, el transporte pasivo se realiza de esa forma, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por ejemplo, la molécula de agua no va a poder atravesar fácilmente la membrana celular. ¿Por qué? Porque el agua no puede disolverse en esta capa de lípidos que está presente acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Esta molécula de agua necesita de un canal de transporte. Y estas proteínas van a servir como el canal de transporte para esta molécula de agua. Entonces, la molécula de agua utiliza este canal de transporte y es así que puede llegar al interior de la célula. ¿Ya? Estas estructuras, en todo caso, se llaman acuaporinas cuando permiten el paso del agua. Bien, pero no son las únicas proteínas que se encargan de pasar algunas sustancias al interior de la célula. También, cuando existe una cantidad de iones fuera, en alta cantidad, y necesitan pasar al interior de la célula, entonces se van a utilizar otro tipo de canales. En este caso, canales específicos que van a captar esos iones, por ejemplo, el ion sodio, el ion potasio, y van a utilizar este canal para poder ingresar al interior de la célula de forma fácil y sencilla. Muy bien. Ahora, existen otras sustancias que estando fuera de la célula necesitan de receptores para poder ingresar al interior de la célula. Entonces, algunas de las proteínas van a contar con receptores que van a captar a una sustancia particular en específico. Como por ejemplo, acá tenemos la representación de la L-glucosa y de la D-glucosa. Cuando los canales proteicos
tienen receptores, estos receptores pueden aceptar a cierto tipo de molécula y rechazar a otro tipo de molécula. A pesar de que estas moléculas son similares en cuanto a su estructura, a su fórmula molecular, sin embargo, tienen diferente ubicación. Entonces, cuando la L-glucosa se acerca al receptor, no existe el reconocimiento y, por tanto, no le permite el paso a esta molécula. En cambio, si la D-glucosa se acerca al receptor, el receptor realiza el reconocimiento y le permite el paso al interior de la célula. Bien, ahora hablemos también del transporte activo. Habíamos dicho que a través de la membrana celular también va a existir un transporte activo. ¿Y cuándo se da este transporte activo? Cuando se va a requerir la presencia del ATP, de energía. En todo caso, cuando se da este tipo de transporte activo, siempre va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Y qué significa esto, chicos y chicas? Que las moléculas van a pasar de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Por eso se dice que es en contra del gradiente de concentración. Y para ello se requiere energía. Se requiere energía que la célula genera en forma de ATP. Un ejemplo de ese tipo de transporte son las bombas de sodio y potasio, que van a utilizar también estas estructuras de los canales de proteínas, pero que para el paso de sustancias van a requerir de bastante energía. Muy bien, cuando nos referimos a moléculas más grandes, entonces vamos a hablar de la endocitosis, cuando estas moléculas ingresan al interior de la célula, y la exocitosis, cuando estas moléculas salen fuera de la célula. En la endocitosis podemos referirnos a la pinocitosis, que se da cuando la membrana celular sufre una deformación y va a captar una sustancia líquida del exterior. Esa sustancia líquida es introducida en una vesícula. Bien, esta vesícula la transporta hasta las vacuolas, donde realiza su proceso correspondiente. Ahora, cuando nos referimos a sustancias sólidas, entonces vamos a hablar de la fagocitosis. Del mismo modo, la membrana sufre una invaginación de tal forma que hace que ingrese esta sustancia sólida en una vesícula, que se llama fagosoma. Esta sustancia es transportada posteriormente hasta los lisosomas, donde se va a realizar el proceso correspondiente. Cuando la célula quiere eliminar sustancias de su interior, entonces es que realiza la exocitosis, donde también va a encapsular aquellas sustancias que quiere que salgan de la célula y las va a transportar para expulsarlas fuera de ella. Muy bien, chicos, ese ha sido el tema de hoy. Espero y estén con ganas de aprender mucho más. No se olviden realizar las actividades del texto y nos vemos la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.